Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Una vez más estamos de vuelta. El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana les da la bienvenida. El que les habla, su servidor, es el ingeniero Alfonso Miguel Ríos Cachique. A continuación vamos a ver el curso de geometría. El tema es polígonos. ¿Qué nos indica el polígono? El polígono nos indica que es la reunión de tres o más segmentos consecutivos y coplanares, tal que el extremo del primero coincida con el extremo del último. Ningún par de segmentos se intersectan, excepto sus extremos. Esa es una condición clara que nos indica la definición. Y dos segmentos consecutivos no son colineales. Tenemos acá algunos elementos básicos en los polígonos. ¿Qué tiene? Tiene lados, tiene ángulos internos, tiene ángulos externos, tiene diagonales y tiene también su ángulo central. Muy bien. Vamos a ver a continuación los polígonos. Tenemos polígonos convexo y no convexo. ¿Qué nos indica los polígonos no convexos? Que una de las condiciones nos indica que tiene que ser mayor que 180 pero menor de 360 grados. A eso se le llama polígonos no convexos. Y acá tenemos dos figuras para tener en cuenta. Y tenemos algunas denominaciones de los polígonos. Cuando tiene tres lados se llama triángulo. Cuando tiene cuatro lados, cuadrilátero. Y así sucesivamente, cada uno tiene su respectivo nombre. Pero a partir de 21 a más se le llama enégono, n lados. Bueno, vamos a ver ahora algunas propiedades para todo polígono convexo. La primera propiedad dice, en todo polígono de n lados. Entonces, nos indica que el número de vértices es igual al número de lados. Es igual al número de ángulos interiores. ¿Qué nos indica? Que todo esto se le representa por n. Muy bien. En la siguiente propiedad, la suma de la medida de los ángulos internos. O sea, me indica cuánto es la medida de todos los ángulos internos que hay en un polígono. ¿Y a qué es igual? A 180 por n menos 2. Vamos a la siguiente propiedad, la suma de la medida de los ángulos externos. O sea, nos indica que cuánto es su medida de todos los ángulos externos que está en el polígono. En este caso simplemente es 360. Vamos a la cuarta propiedad. El número de diagonales de un polígono. En el número de diagonales de un polígono se va a dividir en 5 partes. La primera parte nos indica número de diagonales trazados desde un vértice. Aquí está su fórmula. El número de diagonales trazadas desde un solo vértice simplemente viene a ser n-3. Listo. La siguiente. Número total de diagonales. El número total de diagonales es simplemente n por n-3 sobre 2. Siguiente. Número de diagonales medias de un polígono. Nos indica que es n-1. Entonces, para saber las diagonales medias, simplemente lo que voy a hacer es restar el número de lados menos 1. Y tengo el número de diagonales medias. Número total de diagonales medias en todo polígono de n lados. Aquí, por ejemplo, es esta fórmula, n por n menos 1 sobre 2. Muy bien. Y tenemos por último diagonales de vértices consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuántas diagonales voy a trazar de n vértices, ya no de un solo vértice, sino puede ser de 2, de 3, de 4 hasta n vértices. Es esta fórmula, el número de lados por el número de vértices menos número de vértices trazados, es esto, no se olvide, menos en el numerador, número de vértices consecutivo más 1, número de vértices consecutivo más 2 y todo está dividido entre 2. Muy bien,
Ahora pasamos a la siguiente propiedad. Según sus ángulos internos. La medida de un ángulo, o sea, si me piden hallar cuánto equivale un ángulo interno de un polígono, simplemente le voy a dividir a este 180 n-2 entre n. Nada más. Seguimos. Medida de un ángulo exterior en polígonos equiángulos. Simplemente a 360 le divido entre n. Y por último, la medida de un ángulo central en polígonos equiángulos. Tiene la misma propiedad, tanto un ángulo exterior como un ángulo central. Tiene la misma propiedad. Bueno, a continuación vamos a desarrollar los ejercicios de aplicación, ¿no? ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica? En el ejercicio nos indica si al disminuir el valor de un ángulo interior de un polígono regular en 10, resulta el ángulo interior de otro polígono regular, cuyo número de lados es 2/3 del original. Pero acá hay un detalle importante en los ejercicios. No todos los ejercicios me indican que hay un solo polígono. Hay ejercicios que me indican que existen dos polígonos. ¿Y cómo yo identificar que existen dos polígonos? Cuando varía el número de lados. Cuando ustedes lean y entiendan que varía el número de lados, al toque se imaginan, hay dos polígonos. Entonces, este ejercicio me indica que hay dos polígonos. ¿Ya? Dos polígonos. Hallar el valor del ángulo central del polígono con menos lados. Bueno, a continuación vamos a desarrollar este ejercicio. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a desarrollar el ejercicio número 8. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá es determinar si hay dos polígonos. Y definitivamente el ejercicio me indica que hay dos polígonos. Entonces, ¿por qué? Porque varía el número de lados. A ver, vamos a decir que el polígono 1, como hay dos polígonos, indicamos que el polígono 1 tiene n lados. ¿Ya? Porque el ejercicio me indica que cuyo número de lados es 2/3 del original. Entonces, vamos a decir que el original es n lados. Y el polígono 2, ¿en cuánto varía? Varía en los 2/3 del original. Listo. Ahora, pero en función a qué propiedad del polígono está estas dos condiciones. ¿En función a quién? En función al ángulo interior. Nosotros sabemos que el ángulo interior es igual a 180 n-2 sobre n. Esta es la fórmula. ¿Correcto? Esa es la fórmula. Ahora, vamos al planteamiento. Al planteamiento del problema. ¿Qué nos indica el planteamiento? Ahí está algo interesante. Si al disminuir el valor del ángulo interior de un polígono regular en 10, resulta el ángulo interior de otro polígono regular cuyo número de lados es 2/3 del original. Entonces, como acá tengo dos polígonos, lo que vamos a hacer es algo práctico. ¿Quién está afectado? ¿Cuál de los dos polígonos, si el polígono 1 o el polígono 2, está afectado por la condición del problema? Entonces, siempre, escuchen, siempre el polígono 1 va a estar afectado. Entonces, si el polígono 1 va a estar afectado, podemos decir el planteamiento, que el polígono 2 es igual ¿a quién? Al polígono 1. Pero el ejercicio me indica, si al disminuir
el valor de un ángulo interior de un polígono regular en 10, o sea, disminuir significa menos en 10. Y listo. Esto viene a ser el planteamiento del problema. Ya, no se olviden. Esto viene a ser el planteamiento del problema. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar tanto el polígono 2 como el polígono 1 en esta fórmula. ¿Ya? Listo, ese era todo. Entonces, vamos a reemplazarlo. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, el polígono 2, ¿cómo está su número de lados? Es 2/3 de n. Entonces, donde yo observa n, ya no va a ser n, sino va a ser 2/3 de n. Entonces, reemplacemos. Ahí dice, está en función al ángulo interno. Entonces, acá sería 180. 180. Todo esto va a ser multiplicado ¿por quién? Por n menos 2, pero ya no es n. Ya no es n, sino es 2/3 de n. 2/3 de n. Menos 2. Pero todo esto está sobre... A ver. Todo eso está sobre... n, pero no es n, el polígono 2 no es n, sino es 2/3 de n. ¿Correcto? Esto va a ser igual al polígono 1. Esto sí se mantiene su número de lados. Entonces acá sería 180 por n menos 2 sobre n menos 10. Listo. Eso es todo el planteamiento. Ahora lo que me toca es la parte aritmética. La parte aritmética ya ustedes ya, que mejor que uno, ustedes ya conocen el desarrollo del problema. Entonces, vamos a desarrollar. No se olviden que esto es una fracción. Esto va a multiplicar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 180. A ver. 2n menos 6 sobre 3. Todo eso está sobre 2/3 de n. Va a ser igual. Esta igual, ¿no? Igual, tiene que multiplicar. Tiene que multiplicar. Entonces acá quedaría... Y esto también multiplica de una vez. Hay que multiplicarlo. Quedaría 180 n menos 360 menos 10n. Todo esto está dividido entre ¿cuánto? Entre n. Muy bien. Ahora, vamos a acá usar medios y extremos. Pero antes de usar medios y extremos, acá claramente puedo observar que este 180 puedo sacarle tercia con este 3. Tercia acá es 1 y acá es 60. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo quedaría el ejercicio? El ejercicio quedaría 60. Para ya evitarnos de la fracción, es 2n menos 6 sobre 2/3 de n. Va a ser igual, no se olviden la dirección de la igualdad, ¿eh? Entonces acá sería 170 restando n menos 360. Todo está dividido entre n. Ahora, aquí si desean multipliquen medios y extremos. A ver, vamos por acá. Medios y extremos. Usando medios y extremos. A ver, si utilizo medios y extremos, acá lógicamente cae la unidad. Este 1 multiplica al 2 y el 3 multiplica a 180. Entonces, multiplicando 3, no se olviden medios y extremos, ¿ah? Medios y extremos. 3 por 60 es 180. Acá sería 180
sobre 2 por 1 es 2. Listo. Que todo esto está multiplicado por 2n menos 6. Pero todo también está dividido entre n. Esto es igual a 170 n menos 360 sobre n. Y si ustedes se dan cuenta, ya está quedando bastante sencillo, ¿no? Entonces, vamos a dividir. Dividimos esto y queda 90. Eliminamos en forma horizontal. Es permitido en una ecuación. Se puede eliminar en forma horizontal. Entonces acá quedando 2n menos 6 es igual a 170 n menos 360. Multiplicamos, quedando 180 n menos 540 es igual a 170 n menos 360. Este pasa a restar a 180 quedando 10n y esto pasa a sumar quedando 180. Por lo tanto, el número de lados, bueno, en este caso se elimina, queda 18. Entonces, el número de lados es 18. El número de lados es 18. Pero, ¿qué es la pregunta? La pregunta me dice, hallar el valor del ángulo central del polígono con menos lado. Y si ustedes se dan cuenta en el ejercicio, ¿quién tiene menos lados? A ver, por deducción, ¿quién tiene menos lado? ¿Quién tiene menos lado es el polígono 1 o el polígono 2? Lógicamente que el polígono 2 tiene menos lados. Entonces, voy a reemplazo en el polígono 2, porque eso tiene menos lados. Acá un costadito, porque tiene menos lados. Entonces, el polígono 2, reemplazamos. ¿Cuántos lados tiene el polígono 2? Ahí me indica 2/3. ¿De quién? De n. Pero 2/3 de n, ya sabemos el valor de n. n es 18. Quedando 2 por 18 es 36 sobre 3. Y el resultado es 12. Entonces, el polígono 2 tiene 12 lados. Pero todavía no llego a la respuesta. Lo que me pregunta es, del polígono que tiene menos lado, me piden hallar el ángulo central. Por lo tanto, el ángulo central es igual ¿a qué? A 360 ¿sobre cuánto? Sobre n. Pero en este caso n es 12. Este sería igual a 30. Entonces, la respuesta sería 30. Muy bien, estimados estudiantes. Hemos llegado a la respuesta, ¿sí o no? Entonces, lo que marcaría si estoy dando un examen de admisión o un examen para ingresar a una universidad, lo que marcaría sería la alternativa C. Entonces, lo que marcaría sería la alternativa C. Muy bien, estimados estudiantes. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Muy bien, estimados estudiantes. Pasamos ahora al ejercicio 9. El ejercicio número 9 nos indica en un hexágono equilátero. Escuchen muy bien esto, ¿eh? La palabra equilátero. De A, B, C, D, E y F. Se sabe que AB es 2, BC es 6, CD es 4 y AF es 9. Me piden calcular EF. Bueno, a continuación vamos a desarrollar este ejercicio bastante sencillo.
Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, vamos a continuación a dibujar un hexágono, ¿ya? Pero hay una parte que dice equilátero. Pero primero vamos a, como acá tengo ya las condiciones del problema, vamos a dibujar a ver un hexágono. Es bastante sencillo, es bastante práctico. Aquí está. Vamos a, como tiene 6 lados, listo. Vamos a colocar acá A, B, C, D, E y F. AB es 2. BC es 6. CD es 4. AF es 9. Me piden calcular EF. Entonces, para poder hallar el valor de X es bastante sencillo. Lo que acá tienen que hacer ustedes es prolongar líneas imaginarias de un vértice, de tal manera que se forme vamos a ir un triángulo, en este caso un triángulo equilátero con las, vamos a decir, con la parte prolongada. A ver, si yo prolongo, por ejemplo, si yo prolongo de esta forma, aquí ya se está formando, ¿sí o no? Entonces, como me dice la palabra equilátero, este 6 también equivale a esto. Entonces, también equivale. Entonces, quiere decir que este lado es igual que este lado, ¿no? ¿Correcto? Igualmente con el 4 o con el 2 también puede ser, ¿no? Entonces, puedo prolongar líneas imaginarias. Y de la misma manera, aquí es 2 y aquí es 2. Entonces, son iguales. Este lado es igual que este lado, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí también puedo prolongar. A ver, si yo prolongo, también aquí es 4. Aquí también es 4. Entonces, también son iguales, pero lógicamente estos son iguales, ¿correcto? Pero aquí ya me estoy dando cuenta que hay un lado que su medida es 2, 6 y 4. Su medida es 12. Entonces, aquí también tengo que prolongar. Entonces, esto también será X, esto también será X, ¿no? Entonces, como toda esta medida es 12, o sea, toda esta medida es 12, todo esto es 12, también esto también será 12. Entonces, todos los lados tienen que ser 12. Igualmente este lado tiene que ser 12. Entonces, por simple deducción, ya puedo darme cuenta que el valor de X, ¿cuánto le falta para que llegue a 12? Entonces, X es igual, a ver, 2 más 9 es 11 más 1 sería 12. Muy bien, entonces, bastante sencillo, ¿sí o no? Ya hemos hallado el valor de X, ¿no? Entonces, ¿qué marcaría? ¿Qué alternativa marcaría? Entonces, marcaría la alternativa A, 1 centímetro. Muy bien, estimados estudiantes, espero que desde casita estén aprendiendo. Ya los ejercicios son bastante prácticos, bastante sencillos, y pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, estimados estudiantes, pasamos ahora al ejercicio número 10. Nos indica cuál es el polígono en el cual de un solo vértice se puede trazar 7 diagonales. Muy bien, es bastante sencillo, simplemente utilizo fórmula. A continuación vamos a desarrollar este ejercicio.
Muy bien, estimados estudiantes, como vuelvo a repetir, el tema de polígonos, simplemente ustedes tienen que memorizarse las propiedades, ¿ya? En este caso, el ejercicio me indica cuál es el polígono en el cual desde un solo vértice se pueden trazar 7 diagonales. Entonces, la formulita que ustedes lo tienen ahí es que el número de vértices el número de diagonales de un solo vértice este es igual a n-3. El número de diagonales de un solo vértice, o sea, si yo tengo acá un polígono, por ejemplo, tengo acá un polígono, o sea, el vértice es esto. Esto puede ser trazado, ¿no? Puede ser trazado de un solo vértice. Estos son diagonales, ¿no? Diagonales, diagonal 1, diagonal 2, diagonal 3 y así, ¿no? De un solo vértice. Pero, ¿cuántas diagonales es trazado de un solo vértice? El ejercicio me indica 7 diagonales. Entonces acá sería 7 es igual a n-3. Este menos 3 pasa a sumar a 7. Entonces, así de fácil y de sencillo, n es igual a 10. Entonces, como me piden el nombre de aquel polígono, como n es 10, lo que marcaría sería la alternativa C. Es un decágono. Muy bien, estimados estudiantes. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, estimados estudiantes. Continuamos desarrollando los ejercicios. En esta oportunidad es el ejercicio número 11. Nos indica cuántos lados tiene el polígono en el cual el número total de diagonales es el doble del número de lados. Facilito es el planteamiento. A continuación desarrollamos. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a plantear este problema. Vamos a plantearlo. Vamos a plantear el problema. El planteamiento. ¿Qué nos indica en el problema? Que el número total de diagonales, o sea, el número total de diagonales es igual al doble del número de lados. Eso es todo. Eso es todo en el ejercicio, ¿no? El número total de diagonales es igual al doble del número de lados. Esta fórmula también ustedes conocen. Esta es una fórmula. Sería n por n menos 3 sobre 2. Esa es la fórmula, ¿no? Va a ser igual a 2n. Entonces, si ustedes observan, esta es una ecuación y puedo simplificar en forma horizontal. Esto puedo simplificar y este 2 multiplica a este 2, quedando n-3 es igual a 2 por 2 es 4. Y este negativo 3 que está restando pasa al siguiente miembro a sumar, quedando n es igual a 7. Bueno, entonces, ¿qué alternativa marcaría? Lo que marcaría sería la alternativa A, ¿no? Lo que marcaría sería la alternativa A. Muy bien, pasamos al último ejercicio, al número 12. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a desarrollar ahora el último ejercicio, el número 12. ¿Qué indica? ¿Cuál es el polígono en el cual la suma de sus ángulos interiores más la suma de sus ángulos exteriores es igual a 900? A continuación desarrollamos. Muy bien, estimados estudiantes,
lo que vamos a hacer a continuación es plantear el problema. Vamos a plantear el problema. Me indica, el ejercicio me indica que la suma de los ángulos internos más la suma de los ángulos externos es igual a 900. Esta es la fórmula esta es una propiedad que ya ustedes conocen, que es 180 n menos 2. Más, esto también es una fórmula, 360 es igual a 900. Ahora, si ustedes observan el ejercicio, se puede simplificar. ¿Qué en común tiene? ¿Qué en común tiene? Tiene en común 180 180 es 1, 180 es 2 y 180 es 5. Entonces, ¿qué quedó de este procedimiento? Quedó n menos 2 más 2 es igual a 5. Entonces, simplificamos, procedemos a simplificar y n es igual a 5. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, ¿qué alternativa marcaría? Entonces, lo que marcaría como postulante sería la alternativa C. Marcaría la alternativa C. Entonces, es un pentágono. Muy bien, jóvenes y señorita, señores, madrecitas que están en casa aprendiendo. Hasta aquí fue la clase del día de hoy. El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana les agradece infinitamente. Su servidor, el ingeniero Alfonso Miguel Ríos Cachique, también les agradece. Muy bien, y nos vemos para la próxima clase.